Ya. Ahora vamos a continuar con una nueva operación que es la llamada intersección de conjuntos. Antes de empezar, quería mencionar que la temática del canal va a ser la misma. Vamos a seguir continuando la misma temática de revisar todo el libro del curso de análisis, pero va a haber una ligera diferencia. El canal de ahora en adelante se va a compartir, es decir, eh, Los videos siguientes, los videos siguientes, ya no solamente van a ser dados por mí, sino por algunos compañeros míos. Entonces, si en cierta ocasión se escucha un video con una voz diferente, bueno, es porque ese es de un compañero mío. Entonces, eso va a ser el ligero cambio, pero la temática se va a mantener del canal. Simplemente eso quería mencionar y, y ya. Ahora vamos a empezar con la intersección de conjuntos. Entonces ya vimos la unión y ahora vamos a ver la intersección. Mm, Esta es una nueva operación entre conjuntos, ¿ya? Entonces, antes de empezar con la intersección, tenemos que darnos conjuntos claramente para poder operarlos. Entonces, vamos a empezar. Sean los conjuntos A y B. Ahora, ¿qué decimos? La intersección de los conjuntos I B, el cual lo vamos a denotar de la siguiente manera. Denotado de esta manera, ¿ya? Se lee A intersección B. Y es parecido a la unión, solo que entre A y B está una U, pero mirando para abajo, ¿no? Es parecido a la unión, solo que la U está mirando para arriba. Pero en este caso, esta es la intersección. Esto es un nuevo símbolo, ¿ya? Entonces, la intersección de los conjuntos A y B se denota de esta manera y se lee a intersección B, ¿ya? Entonces, ¿quién es este conjunto? ¿Qué sucede con este conjunto? Bueno, este conjunto es el conjunto formado por, ¿por quiénes? Por todos los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Qué conjuntos? Bueno, A y B, ambos conjuntos. A los conjuntos A y B. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, básicamente está diciendo que el conjunto denotado de esta manera y leído a intersección B es el conjunto que está formado ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos los elementos en común de los conjuntos A y B. Entonces, los conjuntos A y B puede que tengan elementos en común. Ya, entonces, esos elementos que tienen en común, yo con esos elementos voy a generar un nuevo conjunto. Voy a agarrar todos esos elementos en común de ambos conjuntos y voy a generar un nuevo conjunto formado precisamente con esos elementos. Entonces, ese nuevo conjunto que está formado por esos elementos en común de ambos conjuntos,
Es mi conjunto A intersección B. Es este conjunto A intersección B denotado de esta manera. Mm, Antes de continuar, mm, podemos poner un ejemplo sencillo. Acá voy a poner A y acá voy a poner B. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, usualmente en la primaria o también en secundaria, en la mayoría de los grados se dividen en dos grupos. Bueno, hasta incluso en tres, pero lo usual es en dos. Por ejemplo, en cierto grado de secundaria hay dos grupos, el grupo A y el grupo B, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver y entender un poquito más la definición que acabamos de ver. Entonces, ya, supongamos que este es el grupo A y este es el grupo B. Pero en el grupo A, eh, este grupo va a estar conformado no por los estudiantes del grupo A, sino más bien por las notas que sacaron los estudiantes del grupo A en el último examen. Resulta que como están en el mismo grado, el grupo A y el grupo B dieron el mismo examen, claro. Entonces, vamos a analizar eso. Resulta que acá en este grupo A sacaron ciertas notas y acá en el grupo B sacaron otras ciertas notas. Entonces, básicamente el conjunto intersección A intersección B es un nuevo conjunto, es un nuevo conjunto que va a estar conformado precisamente por las notas que tienen en común ambos grupos. Ambos grupos. Por ejemplo, acá se sacaron un 18 y acá también un 18. Entonces, como este 18 es una nota en común de ambos conjuntos, este 18 va a conformar el conjunto intersección, el conjunto de la intersección de ambos conjuntos, el 18, porque es un elemento en común de ambos conjuntos. A ver, por acá, por ejemplo, acá se sacaron 13 y acá también 13. Entonces, el conjunto A intersección B va a estar conformado precisamente por el 13, que es una nota en común de ambos conjuntos. Puede que también haya notas que ambos conjuntos no tengan notas en común. Puede que no tengan notas en común. Por ejemplo, en este conjunto se sacó un estudiante 2 y acá se sacó 3. Y bueno, acá ya no hay otro 2. Acá ya no hay otro 2. No sucede eso. O sea, no hay otro 2. Entonces, este 2 no va a pertenecer a la intersección porque no es una nota en común de ambos conjuntos. ¿Sí? Y este 3 tampoco pertenece a la intersección porque no es una nota en común de ambos conjuntos. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea, básicamente. De ahí vamos a partir, ¿ya? Entonces, mm, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que dos personas tengan cualidades en común? ¿Qué significa que dos personas tengan cualidades en común? Bueno, significan que hay cualidades que ambas personas tienen, ¿no? Hay cualidades que ambas personas tienen. Por ejemplo, una persona, yo podría decir que dos personas tienen cualidades en común cuando ambas personas son valientes. Como ambas personas son valientes, tienen la misma cualidad, es porque tienen cualidades en común, ¿no? Entonces, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que dos conjuntos tengan elementos en común? Es análogo. Bueno, lo que quiere decir es que hay elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Claro, porque si tienen elementos en común es porque hay elementos que pertenecen a ambos conjuntos. ¿Qué quiere decir que A y B tengan elementos en común? Significa que hay elementos que pertenecen tanto a como a B.
O podríamos decir también que hay elementos que pertenecen a y a B, ¿sí? Entonces, eso, precisamente eso es lo que nos va a llevar a lo siguiente. Es decir, el conjunto A intersección B em, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen y B. Básicamente lo que acabábamos de decir. O sea, el conjunto A intersección B es el formado por todos los elementos que pertenecen a y B. Esos elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Esos elementos en común de ambos conjuntos. Entonces, el conjunto de intersección está conformado por todos esos elementos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que acabamos decir, de decir acá arriba es lo mismo que lo de acá abajo. ¿Y para qué lo mencionamos? Precisamente para dar una definición matemática del conjunto intersección. ¿Ya? Es precisamente para dar una definición matemática y simbólica del conjunto intersección. ¿Ya? Entonces, el conjunto A intersección B es el conjunto formado de los X pertenecientes al conjunto fundamental, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Bueno, ya sabemos que los conjuntos A y B están determinados mediante propiedades y ambas propiedades de ambos conjuntos están referidas al mismo conjunto fundamental, B. Es lo que vimos en la anterior sección de la unión de conjuntos, ¿no? Cuando definimos a los conjuntos A y B. ¿Ya? Ya, esa sería la manera matemática de expresar a este conjunto. De hecho, hay muchas más maneras, así escritas, de definir al conjunto A intersección B. Hay una que también me gusta, dice que el conjunto A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen tanto a como a B. Es lo mismo, es análogo a que pertenecen a y a B. Esa también es una. Incluso hay otra también que me parece bonita, que dice que el conjunto A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos de A que pertenecen a B. O sea, básicamente que está diciendo todos los elementos en común de ambos conjuntos, ¿no? Me está diciendo lo mismo. Cuando te dice que A intersección B está formado por todos los elementos de A que pertenecen a B, entonces estamos analizando básicamente qué elementos en común tienen ambos conjuntos. O también una definición parecida es que el conjunto A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos de B que pertenecen a. Y también es bonita. Y bueno, esas definiciones se puede expresar más sencilla, de una manera más sencilla, de esta manera, que es equivalente. El conjunto A intersección B es el conjunto de los elementos de A, tales que pertenecen a B. ¿Sí? Es el conjunto de los X pertenecientes a A, tales que
X pertenece a B. Entonces, es lo mismo que esto, es lo mismo. O también es el conjunto de los X pertenecientes a B, tales que X pertenece a A. Es otra manera de definir este conjunto que también es correcta. No, no está mal. Ya, es otra manera. Ya. Ahora vamos a continuar con esta observación. De acá. ¿Qué significa que X pertenezca a la intersección de los conjuntos A y B? Bueno, X pertenece a la intersección de los conjuntos A y B, al conjunto A intersección B, si y solo si, bueno, X es un elemento del conjunto fundamental tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Claro, si X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a ambos conjuntos, es decir, X pertenece a A y X pertenece a B. Y también en el otro sentido, si X pertenece a A y X pertenece a B, o sea, si X es un elemento en común de ambos conjuntos, entonces X pertenece a la intersección. Un sí, solo sí, ida y vuelta. O también podemos verlo de la manera como vimos la unión. Si X pertenece a la intersección, entonces ambas proposiciones son verdaderas, o sea, X pertenece a y X pertenece a B. Ambas son verdaderas al mismo tiempo. Y también, si ambas proposiciones son verdaderas, o sea, X es elemento de A y X es elemento de B, entonces X pertenece a la intersección, ¿sí? Entonces es parecido a lo que vimos en la unión, ¿ya? Entonces, una vez visto esto, vamos a ver una equivalencia. Equivalentemente. ¿Ya? Equivalentemente. Antes de continuar, mm, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los conjuntos fundamentales sobre los cuales están estos dos conjuntos son diferentes? Es decir, yo sé que sobre este conjunto está el conjunto fundamental E y sobre este otro también está el conjunto fundamental E. Son los mismos, ¿no? Al comienzo los definimos mediante el mismo conjunto fundamental. Pero ¿qué pasaría si son diferentes? Es decir, em, los elementos a los cuales está referido la propiedad que define el conjunto A es el conjunto de los números reales. Y acá, su conjunto fundamental es el conjunto de los números naturales. O sea, son diferentes. ¿Qué pasaría con la definición? Bueno, no nos hacemos complicaciones, sino podemos definir al conjunto A intersección B de esta manera. El conjunto de los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Por qué? Porque si sucede el caso que ambos conjuntos están sobre el mismo conjunto fundamental, esta definición sería la misma que esta otra. Y si sucede el caso que los conjuntos fundamentales sobre los cuales están ambos conjuntos son diferentes, entonces esta definición está bien. Aquí ya no es un caso particular en donde el conjunto fundamental es el mismo, sino esta también eh, nos trae la idea de la definición que dimos acá de arriba, ¿no? Que este conjunto está conformado
por precisamente los elementos en común de ambos conjuntos, de A y de B. Sí, al final, esta podríamos, esta podríamos darla cuando el conjunto fundamental de ambos conjuntos es diferente. ¿Ya? De la misma manera, acá arriba, cuando dimos la unión de los conjuntos. Aquí, bueno, aquí ya está escrito. Entonces, de la misma manera, este conjunto es el mismo a este otro. Solo que acá considera la posibilidad que ocurra que los conjuntos, el conjunto fundamental sobre el cual están ambos conjuntos, no necesariamente es el mismo, puede ser diferente, ¿sí? Entonces, esta definición también cumple esa posibilidad, ¿no? Esta definición cumple esa posibilidad y no deja de lado la definición intuitiva que al comienzo se da. Ya, ya. Mm, Ahora vamos a seguir a la equivalencia. La equivalencia de la definición. Ahora vamos a usarlo mediante propiedades, ¿ya? Equivalentemente, el conjunto A intersección B es el conjunto formado por quiénes está formado, por todos los objetos que gozan de la propiedad, mejor dicho, de las propiedades P y Q. Entonces, la intersección de los conjuntos A y B, denotado de esta manera, es el conjunto formado por todos esos objetos que gozan de las propiedades P y Q simultáneamente, al mismo tiempo. Esos objetos que gozan de las propiedades P y Q son los objetos que van a formar al conjunto A intersección B. ¿Sí? Es, es equivalente a la definición que vimos arriba. ¿Y quiénes son las propiedades P y Q? Bueno, la propiedad P es la que determina al conjunto A y la propiedad Q es la que determina al conjunto B. En la anterior sección eh, vimos eso, vimos precisamente que esta propiedad P determina el conjunto A y esta propiedad Q determina el conjunto B. ¿Ya? Entonces, podemos simbolizarlo de la siguiente manera. A intersección B es el conjunto de los X pertenecientes al conjunto fundamental, aunque como vimos, eh, puede ocurrir que estén sobre diferentes conjuntos fundamentales. Entonces podemos escribirlo de esta manera. De todos los X, tales que X goza de P y X goza de Q. También podríamos hacer como antes. Podríamos dar las otras definiciones equivalentes a esta. Por ejemplo, A intersección B es el conjunto formado por todos los objetos que gozan tanto la propiedad P como la propiedad Q. Es muy parecido a lo que dijimos
antes para definir un conjunto intersección. Entonces podemos verlo de esa manera, que es la misma a verlo de esta manera. ¿Ya? En- ¿Qué significaría entonces que X pertenece a la intersección B? Bueno, X pertenece a A intersección B si y solo si X goza de P y X goza de Q. Listo. Es muy parecido a lo que vimos acá. Ya. Seguidamente vamos a hacernos una observación. Vamos a hacer una observación que es importante porque de ahí viene un nombre que se va a dar a los conjuntos, un nombre que se va a dar a los conjuntos cuando ocurre algo, cuando ocurre algo. Entonces, vamos a hacer esa observación. Ya. A veces ocurre que no existe un elemento, no existe un elemento que pertenezca a la intersección. O sea, no existe un elemento que pertenezca a la intersección. ¿Qué quiere decir? Que la intersección de dos conjuntos no tiene elementos. En consecuencia, es un conjunto vacío. Entonces, a veces no existe un elemento, a veces ocurre eso, que no existe un elemento que pertenezca a la intersección. Entonces, la intersección no tiene elementos. Por lo tanto, es un conjunto vacío. ¿Y cómo se llama cuando la intersección, cómo se llama a los conjuntos cuando la intersección es un conjunto vacío? ¿Cómo se les dice a los conjuntos? Cuando su intersección es un conjunto vacío. Ento- Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se les dice? Bueno, se les dice conjuntos disjuntos. Se les dice conjuntos disjuntos cuando su intersección de ambos conjuntos es un conjunto vacío, es un conjunto sin elementos. Simbólicamente, A intersección B es igual al conjunto vacío, es igual al conjunto sin elementos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, como hemos dicho, esto significa que no existe un X tal que X pertenece a A intersección B. Bueno, acá significa que existe. Este es el cuantificador existencial. Existe. Pero ¿cómo decimos no existe? ¿Cuál es el cuantificador que, que quiere decir eso? Bueno, simplemente tachamos el existe, y esto significa, bueno, se lee no existe. No existe un X tal que X pertenece a intersección B. Eso básicamente está diciendo que A intersección B no tiene elementos. En consecuencia, es un conjunto sin elementos y es el conjunto vacío. Hay otra forma de definir, em, bueno, mejor dicho, de expresar lo que acabamos de ver. Hay otra forma de expresar lo que acabamos de decir. En vez de esto, podemos expresar lo siguiente que significa lo mismo. Para todo X, este es el cuantificador universal. Para todo X, se tiene, ¿qué se tiene? Se tiene que X no pertenece a intersección B.
Para todo X se tiene que X no pertenece a intersección B. O sea, básicamente lo mismo. La intersección B no tiene elementos. Es un conjunto sin elementos. Es el conjunto, es bueno, es un conjunto vacío. Eso básicamente quiere decir esto. Y es lo mismo lo de arriba. Significa, en el fondo, significa lo mismo. De hecho, se puede demostrar que son expresiones equivalentes. Se puede demostrar. Se puede demostrar que en el fondo estas dos expresiones son la misma. ¿Ya? Bueno, seguidamente, acá tenemos que X no pertenece a la intersección. X no pertenece a intersección B. Pregunta, ¿qué significa que X no pertenezca a la intersección de dos conjuntos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que X no pertenezca a intersección B? Bueno, em, podemos un poquito meditarlo y llegar a una conclusión. Bueno, pensándolo, como A intersección B está formado por todos los elementos que pertenecen a y B, eh, ¿cuándo un objeto no pertenecería a la intersección de los conjuntos? Cuando ese objeto no es elemento de la intersección de dos conjuntos. ¿Cuándo? Cuando X no pertenece a la intersección. Hagámonos esa pregunta. ¿Cuándo? Bueno, yo sé que si X pertenece a y pertenece a B, entonces pertenece a la intersección. Pero, ¿qué sucede si X... A ver, hagámonos el caso. ¿Qué sucede si X no pertenece a, pero sí pertenece a B? Supongamos que X no pertenece a A, pero sí pertenece a B. ¿Está en la intersección? Bueno, no estaría. No estaría porque no está en ambos conjuntos. No está en A, pero sí está en B, pero no está en la intersección porque no está en ambos. Tiene que estar en ambos. ¿Sí? Ahora, veamos el segundo caso. ¿Qué pasaría si X está en A, pero no en B? ¿Qué pasaría si X está en A, pero no en B? Si X estaría en A, pero no en B, ya no estaría en la intersección, porque ya no está en ambos. Está en uno, pero no está en ambos. Para que esté en la intersección, tiene que estar en ambos. ¿Sí? Ahora, el último caso. ¿Qué pasaría si X no estaría ni en A ni en B? Si X no está en A ni en B, ya no estaría en ambos. Claro, ya no estaría ni en A ni en B, ya no estaría en ambos. En consecuencia, no está en la intersección. Así viene lo siguiente. X no estaría en la intersección si X no pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos. Claro, si X no pertenece a por lo menos uno de los dos, ya no está en la intersección porque no está en ambos. Tiene que estar en ambos para que esté en la intersección. Entonces, que X no pertenezca a la intersección B significa que X no pertenece a por lo menos uno de los dos. Pero nos dimos cuenta que cuando X no pertenecía a los dos, o sea, ni a A ni a B, tampoco estaba en la intersección. Entonces, ¿qué podemos decir? Que X, que X no pertenezca a la intersección significa que X no está en por lo menos uno de los dos conjuntos, sin dejar de lado que no esté
en ambos. O sea, puede que no esté ni en A ni en B. Eso es lo que significa. Entonces, X no pertenece a la intersección si y solo si X no pertenece a A o X no pertenece a B. Sin dejar de lado que X no pertenezca a ambos. Eso que quiere decir que este O es un, eh, es un O inclusivo, ¿sí? Es un O inclusivo. Cuando digo que X no pertenece a A o X no pertenece a B, básicamente estoy diciendo que X no pertenece a por lo menos uno de los dos, o A o B, pero también cabe la posibilidad que X no pertenezca a ambos, ¿sí? Cuando ocurre esto, entonces significa esto. Y bueno, cuando también ocurre esto, significa también esto. Es un sí y solo sí, ida y vuelta. Si X no pertenece a la intersección, entonces X no pertenece a A o X no pertenece a B, sin dejar de lado que no pertenezca a ambos. Y si X no pertenece a A o X no pertenece a B, ya no está en la intersección. Basta que X no pertenezca a A, ya no está en la intersección. Basta que X no pertenezca a B, ya no está en la intersección. O también puede suceder que X ni pertenece a A ni pertenece a B, entonces X ya no estaría en la intersección. Por lo menos una de estas dos proposiciones es verdadera, sin dejar de lado que ambas lo sean. Es lo mismo bueno, es lo mismo a lo que vimos en la unión. Es muy parecido. Ya. Es muy parecido. Entonces, esto también se puede dar mediante propiedades. Equivalentemente, que X no pertenezca a la intersección significa que X no goza de por lo menos una de las propiedades P o Q, sin dejar de lado que X no goce de ambas. Y bueno, simbólicamente esto se expresa así. X no pertenece a intersección B si y solo si X no goza
de P o X no goza de Q. Listo. X no goza de por lo menos una de las propiedades P o Q. X no goza de por lo menos una, sin dejar de lado que no goce de ambas. O sea, decir que X no pertenece a la intersección significa que X no goza de por lo menos una de las propiedades P o Q, sin dejarle de lado que X no goce de ambas. Puede que X no goce de ambas, ¿sí? Y viceversa, si X no goza de por lo menos una de las propiedades P o Q, sin dejar de lado que X goce de ambas, entonces X no pertenece a la intersección, ¿sí? Tanto ida como vuelta. Eso, eso es lo que significa. Es muy curioso que del, de- del I, como se definía al conjunto intersección, bueno, usamos el conectivo lógico I para que nos ayude a definir el conjunto intersección. Mm, encontramos el O, y bueno, tiene mucho sentido que aparezca. Es curioso, pero tiene mucho sentido. El sentido viene de las preguntas que nos hicimos analizar esto. De ahí viene el sentido. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos que podemos hacer una representación gráfica mediante los diagramas de Venn. ¿Ya? Primeramente voy a graficar mediante diagramas de Venn al conjunto fundamental sobre los dos conjuntos, sobre los cuales los dos conjuntos están. ¿Ya? Entonces dibujamos este conjunto y este otro conjunto. Este va a ser el conjunto A, este va a ser el conjunto B y este va a ser el conjunto fundamental E. ¿Ya? Entonces, ¿qué, cuál va a ser la representación gráfica de precisamente la intersección de los conjuntos A y B? ¿Cuál va a ser esa representación gráfica? Bueno, la representación gráfica de los conjuntos A y B va a ser esta, esta zona que se está sombreando. Esta zona sombreada precisamente va a ser la representación gráfica de del conjunto A intersección B. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir A intersección B. Si nos damos cuenta, tiene sentido, pues es la parte en común de ambos conjuntos. Es la parte en común de ambos conjuntos. Los elementos que están en esta parte son elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces tiene sentido. Esa es la representación gráfica. La zona sombreada es la representación gráfica del conjunto A intersección B. ¿Ya? Una vez entendido esto, vamos a irnos a los ejemplos. Ya. Antes de ver algunos ejemplos, quería mencionar algo que me pareció un poco curioso. Y bueno, son mediante las palabras del profesor Elon Lim. O sea, no son mis palabras, sino son las palabras que dio el profesor Elon Lim.
¿Por qué si a partir de propiedades se determinan conjuntos, por qué no trabajamos operaciones entre propiedades, ¿no? Porque ahorita estamos haciendo operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿por qué no operaciones entre propiedades? Porque la matemática entera trabaja con conjuntos. Entonces, ¿por qué no trabajar con propiedades? Bueno, él mencionó que trabajar con propiedades es mucho más difícil que trabajar con conjuntos. Trabajar con conjuntos es mucho más fácil. Y bueno, es por eso que se trabaja con conjuntos. El álgebra de los conjuntos es sencilla, bueno, no es tan complicada. Los conjuntos tienen un álgebra. Las propiedades también, pero es un poco más complicada. Ya, y eso no. Ya, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a definir los siguientes conjuntos por comprensión de la siguiente manera. Sea A el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que X es un número menor o igual que 10. Ese es el primer conjunto. Y B, que es el segundo conjunto, es el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que X es mayor que 5. ¿Ya? Vemos que ambos conjuntos están sobre el mismo conjunto fundamental, el conjunto de los números naturales. Entonces, me piden determinar el conjunto A intersección B. Me piden determinar precisamente ese conjunto. ¿Quién es ese conjunto? ¿Qué elementos tiene ese conjunto? ¿Por qué elementos está conformado ese conjunto? Eso es lo que me piden determinar. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a determinar los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces, primeramente, vamos a determinar eso. ¿Por qué? Porque en sí el conjunto A intersección B es el conjunto formado por los elementos en común de ambos conjuntos, ¿no? Entonces, para ver esos elementos en común de ambos conjuntos, primeramente tengo que ver los conjuntos, por qué elementos está conformados los conjuntos. Entonces, primero tengo que determinar el conjunto A y el conjunto B. ¿Cuáles son esos elementos que conforman el conjunto? Eso es lo que tengo que determinar. Entonces, sé que A es el conjunto de los números naturales menores o iguales que 10. Es el conjunto de los números naturales menores o iguales que 10. Entonces sabemos que X pertenece a A si y solo si X es un número natural tal que es menor o igual que 10. X es menor o igual que 10. Entonces, de esta manera vamos a determinar qué elementos conforman al conjunto. Bueno, de acá. Vamos a hacerlo de manera sencilla.
El uno pertenece a A. Nos podemos dar cuenta que el uno es un elemento de A. ¿Por qué? Bueno, pues el uno goza de la propiedad que define al conjunto A. Porque si goza de la propiedad que define al conjunto A, entonces pertenece. Entonces, el uno es un número natural tal que es menor o igual que 10. El uno es menor o igual que 10. Entonces, por eso es que pertenece. Seguidamente, el 2 pertenece a A. De la misma manera, pues el 2 es un número natural tal que el 2 es menor o igual que 10. Entonces podemos continuar así, 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 hasta un número, un número. Nos podemos dar cuenta que el 3 también pertenece a A, porque es un natural menor o igual que 10. El 4 también, el 5 también, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 pertenece. Bueno, el 10 también pertenece. El 10 también pertenece. Pues el 10 es un número natural tal que 10 es menor o igual que 10. Sí, el 10 es menor o igual que 10. El 11 pertenece al conjunto. Bueno, el 11 ya no viene a pertenecer, porque el 11 ya no goza de la propiedad que define al conjunto, de ser menor o igual que 10. El 11 es mayor que 10, es mayor estricto a 10. Entonces, como no goza de esa propiedad, no pertenece al conjunto. Por lo tanto, esos serían todos los números que pertenecen al conjunto. Y por esos números es que está conformado el conjunto A. Y lo podemos expresar así. El conjunto A es el conjunto conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Una vez ya determinado el conjunto, vamos a determinar el conjunto B. Una vez ya determinado el conjunto A, vamos a determinar el conjunto B. Acá. Sabemos que el conjunto B es el conjunto de los números naturales mayores que 5, mayores estrictos que 5. ¿Sí? Entonces, X pertenece a B si solo si solo si X es un número natural, es decir, X pertenece a los naturales, tal que X es mayor estricto que 5. De acá, ¿qué números pertenecen al conjunto B? Bueno, nos podemos dar cuenta que el uno no pertenece, que el 2 tampoco pertenece. Bueno, el uno, ¿por qué no pertenece? El uno sí es natural, pero el uno no es mayor que 5. El 2 también es natural, pero tampoco es mayor que 5. El 3 tampoco, bueno, tampoco pertenece. Es natural, pero no es mayor que 5. El 4 tampoco. El 5 tampoco. El 5 no es mayor. Es igual. Es igual al 5. El 6 ¿pertenece o no pertenece? Bueno, el 6 sí pertenece, dado que el 6 es un número natural mayor que 5. Entonces, el 6 pertenece a B. Pues 6 es un número natural tal que es mayor que 5. El 7 es un número que pertenece a B. También, pues de la misma manera, pues el 7 también es un número natural
tal que es mayor que 5. Entonces nos podemos dar cuenta que así con todos los demás. Por ejemplo, el 8 también pertenece a B, pues de la misma manera es un número natural mayor que 5. También con el 9, con el 10, con el 11, con el 12 y así hasta la infinidad. Así, del 6 para adelante, todos esos números pertenecen al conjunto B. Todos esos números son elementos del B. Entonces, B va a estar formado por todos esos números. Nos podemos dar cuenta que sí, porque todos esos números, del 6 para adelante, son mayores estrictos que 5. Entonces, el conjunto B va a estar conformado por el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así para adelante. Todos estos números son números que gozan la propiedad de ser números naturales mayores estrictos que 5. Por eso es que son elementos del conjunto B. Por eso es que pertenecen al conjunto B. Ya, ahora sí, pregunta. ¿Quién es el conjunto A intersección B? Así nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es el conjunto A intersección B? Según la definición que vimos, la primerita definición, vimos que el conjunto A intersección B es el conjunto formado por los elementos en común de ambos conjuntos. ¿Qué elementos tienen en común ambos conjuntos? Mejor dicho, ¿qué números tienen en común ambos conjuntos? Bueno, podemos darnos cuenta de algunos. Por ejemplo, acá tengo el 6 y acá también el 6. Acá tengo el 7 y acá también el 7. Acá tengo el 8 y acá también el 8. Acá el 9. Acá también el 9. Acá el 10 y acá el 10. Entonces, ¿hay más? Bueno, nos podemos dar cuenta que ya no hay más. Estos son los elementos en común de ambos conjuntos. Entonces, el conjunto A intersección B está formado precisamente por esos elementos en común. ¿Quiénes serían? El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Listo. Este sería el conjunto A intersección B. Podemos ponerlo en un cuadro para resaltarlo. ¿Ya? Este sería el conjunto. ¿Sí? Intuitivamente, con la primera definición, este sería el conjunto. Pero ahora, con la definición matemática y simbólica, ¿podemos determinar este conjunto? También podemos determinar este conjunto. Entonces, vamos a ver seguidamente el conjunto A intersección B. Sabemos que por definición es el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Listo. Entonces, continuando, podemos decir, ¿qué significa que X pertenece a A? Bueno, significa que X es un número natural menor o igual que 10, porque esa es la propiedad que define el conjunto A. Que X pertenezca a A significa que X es un número natural menor o igual que 10. Pero acá como ya está que X es un número natural,
simplemente ponemos x es menor o igual que 10. ¿Y qué significa que x pertenece a b? Bueno, significa, como vimos arriba, que x es un número natural mayor estricto que 5, mayor que 5. Como acá ya está que x es un número natural, simplemente basta con escribir que x es mayor que 5. Listo. Sabemos que la conjunción es conmutativa. Es conmutativa. O sea, decir x es menor o igual que 10 y x es mayor que 5 es lo mismo a decir x es mayor que 5 y x es menor o igual que 10. O sea, no cambia. No cambia eh, el valor de verdad cuando yo intercambio de posición a ambas proposiciones. Sí, es el mismo. Eso es una propiedad de los conectivos lógicos. Es una propiedad de la conjunción. Entonces, x es un número natural tal que x es mayor que 5 y x es menor o igual que 10. ¿Ya? Ahora, voy a expresar esto de la siguiente manera. Decir x es mayor que 5 también se puede decir de esta manera. X es mayor que 5. O sea, al final son lo mismo, son lo mismo. Y es muy parecido a la inclusión. Bueno, cuando nosotros tenemos que A esté incluido en B, es lo mismo a decir que esto. Es lo mismo a decir esto. Acá, de la misma manera, estamos diciendo que A esté incluido en B. ¿Sí? Simplemente escrito en otro sentido. Pero al final significa lo mismo. Entonces, escribimos esto. Ahora, esto se puede expresar de una manera más corta. A intersección B es el conjunto de los números naturales que son mayores que 5 y menores o iguales que 10. Ese es el conjunto A intersección B. El conjunto de los números naturales mayores que 5 y menores o iguales que 10. Entonces, ahí rápidamente ya podemos darnos cuenta por qué números está conformado el conjunto A intersección B. Entonces, rápidamente nos damos cuenta, porque sabemos que un número va a pertenecer al conjunto A intersección B si goza de la propiedad que define al conjunto. Entonces, como esta es la propiedad que define al conjunto, podemos saber qué números pertenecen al conjunto A intersección B. Bueno, el primer número sería el 6. El 6, porque es un número natural mayor que 5. El siguiente sería el 7. El que sigue sería el 8. Nos damos cuenta que sí, son números naturales mayores que 5 y también menores o iguales que 10. Nos damos cuenta que sí. El 6 es mayor que 5 y menor o igual que 10. El 7 es mayor que 5 y menor o igual que 10. El 8 es mayor que 5 y menor o igual que 10. El 9 también es mayor que 5 y menor o igual que 10. Y finalmente, el 10 es mayor que 5 y menor o igual que 10. O sea, al final, si lo podemos ver como al inicio mencionamos, al final
estos números pertenecen al conjunto, pues ambas proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. Es decir, 6 es mayor que 5 y menor o igual que 10. 7 es mayor que 5 y menor o igual que 10. 8 es mayor que 5 y menor o igual que 10. 9 es mayor que 5 y menor o igual que 10. Y 10 es mayor que 5 y menor o igual que 10. Como ocurre eso, como ocurre que ambas oposiciones son verdaderas al mismo tiempo para estos números, entonces estos números pertenecen al conjunto A intersección B. Sí, es por eso que estos números pertenecen a este conjunto. Es otra manera de determinar este conjunto A intersección B. ¿Y ya está? Mm, bueno, vamos a ver un ejemplo más de, de la intersección de dos conjuntos. Sean el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que X es mayor que 2 y B, y B el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que X es mayor que, no, X es menor que 3. X es menor que 3. ¿Sí? Entonces me piden determinar el conjunto A intersección B. Listo. Primeramente, como lo hicimos antes, vamos a determinarlo de manera intuitiva y luego de manera matemática y simbólica. ¿Ya? Entonces, para determinar ese conjunto, primeramente tenemos que determinar al conjunto A y al conjunto B. Tenemos que determinar estos conjuntos para determinar el conjunto A intersección B. Entonces, primeramente, tenemos que determinar el conjunto A y el conjunto B. Sabemos que el conjunto A es el conjunto de los números naturales menores, que diga mayores que 2, mayores estrictos que 2. Entonces, X pertenece a A si y solo si X es un número natural, o sea, pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es mayor que 2. ¿Ya? X pertenece a A si solo si X es un número natural mayor que 2. Entonces, de acá podemos determinar qué elementos, o más bien, mejor dicho, qué números pertenecen al conjunto A. Primeramente, nos podemos dar cuenta que el 1 no pertenece al conjunto A,
¿Por qué? Bueno, el uno sí es un número natural, pero no es mayor que 2. Así que no goza de la propiedad que define el conjunto A. Por lo tanto, no pertenece al conjunto. A ver, el 2 tampoco. El 2 no es mayor que 2. 2 es igual a 2. El tres sí pertenece. El 3 sí pertenece a A, pues el 3 es un número natural, tal que es mayor que 2. El 3 es un número natural mayor que 2. Entonces sí pertenece, sí goza de la propiedad que define al conjunto A. Por lo tanto, pertenece. De la misma manera con el 4. El 4 también pertenece a A, pues el 4 es un número natural, tal que es mayor que 2. Como el 4 es un número natural mayor que 2, pertenece al conjunto A. Es por eso que pertenece. Y nos podemos dar cuenta que de aquí en adelante, los demás números que le siguen también pertenecen al conjunto A. El 5 pertenece a A, pues el 5 es un número natural, tal que el 5 es mayor que 2. Entonces, de aquí en adelante, todos los demás números que le siguen también pertenecen. ¿Por qué? Porque todos esos números naturales, todos ellos gozan de ser números naturales mayores que 2. Por lo tanto, pertenecen al conjunto. Así, este conjunto A está conformado por precisamente esos números. ¿Quiénes son? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, y así, hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Seguidamente, vamos a determinar al conjunto B. Al conjunto B. Sabemos que el conjunto B es el conjunto de los números naturales menores que 3. Entonces, vamos a ver. X pertenece a B si y solo si X es un número natural tal que, X es menor que 3. Entonces, X pertenece a B si y solo si X es un número natural tal que X es menor que 3. Claro. De aquí vamos a poder determinar qué elementos, mejor dicho, qué números pertenecen al conjunto B. Y precisamente gracias a eso, a esa determinación de qué números, podemos determinar el conjunto B. Porque el conjunto B va a estar conformado por esos números. Entonces, ¿qué números pertenecen al conjunto B? Si nos damos cuenta, el 3 no pertenece. Porque, bueno, sí es un número natural, pero no es menor que 3, es igual a 3. El 4 tampoco, no es menor que 3, es mayor que 3. El 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 tampoco, de ahí para adelante tampoco. Entonces, del 3 para adelante, incluido el 3, no pertenecen a B. A ver, veamos con los que están más atrás, más atrás del 3. El 1, ¿pertenece al conjunto B? Sí, pues es un número natural menor que 3. Entonces, es por eso que el 1 sí pertenece al conjunto B. El 1 pertenece a B, pues el 1 es un número natural
tal que el uno es menor que 3. Ahora, el 2 pertenece al conjunto B. Veamos, el 2 pertenece a B. Sí, sí pertenece, pues claro, es un número natural menor que 3, entonces sí pertenece. Pues el 2 es un número natural tal que 2 es menor que 3. Entonces nos podemos dar cuenta que ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más números naturales que pertenecen a B, porque del 3, incluido el 3 para adelante, no pertenecen. Entonces, del 3 para atrás, solo me queda el 2 y el 1. Y ellos sí pertenecen. Entonces, el conjunto B solo está conformado por esos dos elementos. Mejor dicho, esos dos números. El 1 y el 2. Ahora sí, pregunta. El conjunto A intersección B. Intuitivamente y según la primera definición que dimos, ¿quién sería? ¿Por qué elementos estaría conformado? Bueno, sabemos que el conjunto A intersección B está conformado por los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos en común de ambos conjuntos? ¿Cuáles son esos elementos en común? ¿Cuáles son esos elementos? Si observamos y nos damos cuenta, cuando intentamos encerrarlos en un círculo, los elementos que tienen en común ambos conjuntos, podemos observar que no hay, no hay efectivamente elementos en común. No hay elementos en común en ambos conjuntos. Entonces, ese conjunto no tiene elementos. Si es un conjunto sin elementos, ¿cuál es la representación que podemos dar a este conjunto? Bueno, es precisamente esta. ¿Por qué? Porque es un conjunto vacío. Es un conjunto vacío dado que no tiene elementos. Bueno, también como vimos en la definición de conjunto vacío, otra manera de- de- de definirlo de manera eh, por extensión es así. Por extensión es de esta manera, donde dentro de las llaves no hay nada, haciendo alusión de que este conjunto no tiene elementos. Y así sería el conjunto vacío. Entonces lo vamos a poner dentro de un cuadro para remarcar que este es el conjunto intersección. Pero ya vimos esto. ¿Qué pasa cuando la intersección de dos conjuntos es un conjunto vacío? ¿Cómo se llaman esos conjuntos? Ya. ¿Cómo se llaman esos conjuntos? Se llaman conjuntos disjuntos. Entonces, ¿qué podemos decir? A y B son conjuntos disjuntos. Disjuntos. Es decir, mm, no existe un X tal que X pertenece a la intersección de los conjuntos A y B. O sea, no tiene elementos este conjunto. No tiene elementos. O también dicho de otra forma, no, A y B no comparten elementos en común. Como no comparten elementos en común,
La intersección que está conformado por esos elementos sería un conjunto vacío. Sería un conjunto vacío porque no hay elementos en la intersección. ¿Sí? Ahí ves, son conjuntos disjuntos. Seguidamente vamos a ver lo siguiente. Vamos a determinar al conjunto A intersección B mediante la definición simbólica y matemática. Entonces, sabemos que el conjunto A intersección B se define de la siguiente manera, como el conjunto de los X pertenecientes al conjunto fundamental sobre el cual están ambos conjuntos, que en este caso es el conjunto de los números naturales, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que X pertenece a A? Bueno, significa que X goza de la propiedad que define al conjunto A, es decir, de ser un número natural mayor que 2. Entonces, como acá ya está que X es un número natural, entonces basta con poner que X es mayor estricto que 2. Y de la misma manera para B. Y de la misma manera en este caso. ¿Qué significa que X pertenezca a B? Bueno, significa que X goza de la propiedad que define al conjunto B, es decir, de ser un número natural menor que 3. Un número natural menor que 3. Entonces, X es menor que 3. Listo. El conjunto lo podemos seguir escribiendo de la misma manera. Pero en este caso, esto ya vimos que se puede escribir de otra manera, que significa básicamente lo mismo que dice acá. Básicamente, esta expresión con esta expresión es la misma. Acá te está diciendo que X es mayor que 2. Y acá también que X es mayor que 2. Y X es menor que 3. Podemos reducir esta expresión de la siguiente manera. A intersección B es el conjunto de los X pertenecientes al conjunto de los números naturales, tales que, tales que X es mayor que 2 y menor que 3. Básicamente, esto es lo mismo que esto. Simplemente hemos reducido la escritura, pero significan lo mismo. Ya. Ahora, voy a hacerme la siguiente pregunta. Yo sé que un elemento va a pertenecer al conjunto A intersección B si ese elemento goza de la propiedad que define al conjunto de ser un número natural mayor que 2 y menor que 3. O sea, a la vez se tienen que cumplir ambas proposiciones. Ser un número natural mayor que 2 y menor que 3. Pregunta, ¿qué número natural es mayor que 2 y menor que 3? ¿Qué número goza de la propiedad que define al conjunto A intersección? ¿Qué número es ese? Nos podemos dar cuenta que no existe ese número. No existe ese número que goce de la propiedad que define al conjunto. Es decir, no existe ese número que pertenezca al conjunto. Bueno, como no goza, no pertenece. Y como no pertenece, o no existe ese elemento que pertenece al conjunto A intersección B, entonces el conjunto no tiene elementos. En consecuencia, es un conjunto vacío. Y lo
representamos de la siguiente manera. A intersección B es un conjunto vacío. Entonces, de la misma manera podemos decir que ambos A y B son conjuntos disjuntos, puesto que su intersección es un conjunto vacío, es un conjunto que no tiene elementos. Entonces son conjuntos disjuntos. Listo. Y es precisamente la misma conclusión a la que llegamos en la determinación del conjunto A intersección B de manera intuitiva. Mm, la misma conclusión cuando queríamos llegar a la determinación de este conjunto de manera intuitiva. Es la misma, la que se dio acá. Sí, es la misma que la que se dio acá. Entonces, tiene sentido, tiene mucho sentido. En sí tiene que ser lo mismo, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Porque la definición matemática va de mano de lo que mencionamos, de la idea intuitiva de definir ese conjunto. Entonces, por último, vamos a ver propiedades de la intersección de conjuntos. ¿Ya? Vamos a ver propiedades. Vamos a ver en específico dos propiedades de la intersección de conjuntos. Dos propiedades. ¿Ya? Vamos a ver precisamente dos propiedades. La primera propiedad, ¿ya? Pero antes de dar la primera propiedad, vamos siempre a tener conjuntos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces hay que mencionarlos, sean los conjuntos cualesquiera A y B, o sea, cualquier conjunto A y cualquier conjunto B, sean los conjuntos cualesquiera. Entonces, se cumple lo siguiente. Se va a cumplir mm, las siguientes dos propiedades. Primeramente vamos a ir con claro, valga la redundancia, con la primera. Vamos a ir con la primera. Ya, primera propiedad. Ya vamos de este color. Que dice que A intersección B está incluido en A. Y la segunda, que A intersección B está incluido en B. Y ya está. Esas dos propiedades. Y bueno, no se ven tan difíciles de demostrar. Vamos a ver cómo vamos a demostrar esto. Para demostrar esto, primeramente tenemos que entender qué quiere decir que A intersección B está incluido en A. Bueno, quiere decir, según la definición de la relación de inclusión, quiere decir que todo elemento de A intersección B es también elemento de A. Y de la misma manera, en la segunda propiedad, que todo elemento de A intersección B es también elemento de B. Eso es lo que tenemos que probar, básicamente. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, tomamos
un elemento cualquiera de A intersección B. Y tenemos que llegar a la conclusión que ese elemento que tomamos de A intersección B es también elemento de A. Como es cualquier elemento de A intersección B, entonces lo mismo podemos hacer con otro elemento de A intersección B. Y vamos a llegar a la misma conclusión de que está en A. Y lo mismo con otro. Y vamos a llegar a que está en A. Y lo mismo con otro y con otro. Y así con todos. O sea, basta demostrar que para cualquier elemento de acá, este está acá. Entonces, todos los elementos de acá están acá. ¿Sí? Eso es lo que básicamente vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la demostración. Y de hecho es muy sencilla y directa. Entonces, para la demostración, como mencionamos, vamos a tomar un elemento cualquiera de este conjunto. Entonces, decimos, sea para cualquier X que pertenece a A intersección B, o sea, tomamos un elemento cualquiera de la intersección de los conjuntos A y B, entonces, por definición tenemos que si X pertenece a la intersección de los conjuntos A y B, por definición, X pertenece a A y X pertenece a B. Claro, porque está en la intersección. Es un elemento en común de los conjuntos A y B. De acá podemos afirmar lo siguiente. De aquí, X pertenece a A. O sea, podemos afirmar esto. ¿Por qué? Porque acá mismo lo mencionamos. Acá mismo mencionamos que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces podemos afirmar que X pertenece a A, puesto que X pertenece a la intersección de A y B. Entonces estamos afirmando precisamente que X pertenece a A. De acá, de lo que teníamos acá. ¿Ya? Eso es lo que estamos afirmando. Y bueno, ya está, ya está. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la siguiente observación. Porque que X pertenezca a A intersección B implique que X pertenezca a A para cualquier, porque hemos tomado cualquier elemento, para cualquier X que pertenece a la intersección. Hemos tomado cualquiera. Entonces, como hemos tomado cualquiera, vimos que, X pertenezca a la intersección implicó que X pertenezca a. Y hemos tomado cualquiera, ¿sí? Entonces, que eso ocurra, y lo mencionamos acá, que X pertenezca a intersección B implique que X pertenezca a, para cualquier X de la intersección, eso significa que A intersección B es subconjunto, o también podemos decir, está incluido en A, ¿sí? Podemos decir eso, por la definición de la relación inclusión, de la inclusión, ¿sí? Entonces, ya está, queda aprobada la primera propiedad. De hecho, fue muy
muy intuitiva y no tan difícil de probar. Entonces, podemos ver que ya está. Sí, como mencionamos, esta es más que todo teoría intuitiva de conjuntos y no axiomática. Entonces, eh, las demostraciones tampoco no suelen, bueno, no van a ser muy rigurosas, pero sí son entendibles e intuitivas. Ya, entonces, de la misma manera, para para la segunda propiedad. De hecho, es análogo. El procedimiento es análogo. Sea, tomamos cualquier elemento de la intersección, a intersección B. De acá, por definición, entonces, X pertenece a A y X pertenece a B. Listo. Sucede que de aquí puedo afirmar que X pertenece a B. Claro, porque acá mismo lo estamos mencionando. Debido a que X pertenece a la intersección. Como X pertenece a intersección B, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces yo puedo afirmar que X pertenece a B. Y ya está, ya está. Todo lo que ha pasado lo voy a mencionar. Que X pertenece a intersección B, X pertenezca a intersección B, implique que X pertenezca a B para cualquier X de A intersección B. O sea, esto es lo que acaba de pasar, que tomamos un elemento de la intersección y llegamos a que ese elemento pertenece a B, pero ese elemento es cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento de la intersección. Entonces, que X pertenezca a intersección B implique a que X pertenezca a B para cualquier X de la intersección, básicamente significa que A intersección B está incluido en B o es subconjunto del conjunto B. Y ya está. Y bueno, termina la demostración de esta propiedad, de la segunda propiedad. Y listo. Como vimos, es una manera también intuitiva de probar. Sí, como mencionamos al comienzo de este capítulo, es teoría intuitiva de conjuntos, no es teoría axiomática, así que es más fácil de llevar y más intuitiva. ¿Ya? Ahora vamos a ver una pequeña observación y solo es una pequeñita observación y una curiosidad. Ahora, una pequeña observación y curiosidad. Como esta propiedad se cumple para cualesquiera conjuntos, o sea, para cualesquiera conjuntos, hemos dicho cualesquiera conjuntos, como esta propiedad se cumple para cualesquiera conjuntos, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si A y B fuesen conjuntos disjuntos? Es decir, que su intersección sea un conjunto vacío. Entonces, esta propiedad también tiene que cumplirse, claro, porque es para cualesquiera. Entonces, ¿qué pasaría si, si la intersección de ambos conjuntos es un conjunto vacío? Es decir, si ambos conjuntos son disjuntos, ¿qué pasaría? Entonces,
Como las propiedades se siguen manteniendo, pasaría lo siguiente. La propiedad número uno sería lo siguiente. Sería la que A intersección B, la propiedad número uno dice que A intersección B está en A, pero como A intersección B es vacío, es un conjunto vacío, porque por hipótesis eh, que los conjuntos A y B son disjuntos, entonces tendría que el vacío es subconjunto de A. Y de la misma manera, si A intersección B es subconjunto de B, entonces por hipótesis supusimos que ambos conjuntos son disjuntos. Entonces, A intersección B es el vacío y así el conjunto vacío sería subconjunto de B. Y bueno, si nos damos cuenta, estas dos propiedades es la que vimos hace tiempo. Vimos la propiedad de que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y acá se está cumpliendo, porque A es cualquier conjunto y B es cualquier conjunto. Entonces, la observación viene de la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si A y B fuesen conjuntos disjuntos? Disjuntos. Entonces, precisamente eso. Esto es un caso particular, ¿no? Entonces, precisamente esto pasaría. Y esto es una propiedad que vimos hace tiempo. Eso es una propiedad, ¿no? Una propiedad del conjunto vacío. Que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Bueno, esto sería una otra manera de probar eh, esa propiedad. Entonces, finalmente vamos a terminar con una representación gráfica de, de estas dos propiedades que vimos en esta parte. Estas dos propiedades. Vamos a hacer una representación gráfica. ¿Ya? Vamos a hacer una representación gráfica mediante diagramas de Venn. Vamos a dibujar el conjunto fundamental. Vamos a dibujar el conjunto fundamental y llamado E, ¿ya? Bueno, también usualmente lo llaman U, ¿no? De universal, conjunto universal, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a llamar E, ¿ya? E. Y bueno, vamos a dibujar el conjunto A y bueno, al conjunto A y al B, conjunto B. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces, la representación gráfica de la intersección de los conjuntos está dada por precisamente la zona sombreada. Y este conjunto es el conjunto A intersección B. Ya vimos eso.
A intersección, A intersección B. Ya. Entonces, visualmente nos podemos dar cuenta de algo. Visualmente nos podemos dar cuenta de algo. Que todo elemento de la intersección de A intersección B es elemento de A. Y todo elemento de A intersección B es elemento de B. O sea, en pocas palabras, que A intersección B es subconjunto, o también, mejor dicho, está incluido en A. Y que A intersección B está incluido en B. Entonces, visualmente podemos darnos cuenta de eso. A intersección B está incluido en A. Y también la segunda es que A intersección B está incluido en B. Entonces ya nos podemos dar cuenta visualmente de esas dos propiedades, que verdaderamente, bueno, se está cumpliendo, ¿no? Visualmente, ¿ya? Pero, ojo, recalcando que con la representación gráfica no basta. Se tiene que hacer una demostración mediante la definición de, de cada una de las operaciones. Por ejemplo, A intersección B eh, tiene su definición. La inclusión de conjuntos también tiene su definición. Entonces, con eso tenemos que demostrar que esta afirmación verdaderamente se cumple. Claro, la gráfica es una ayuda, pero se tiene que demostrar con la definición. De la misma manera para la primera propiedad y de la misma manera para la segunda. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo respecto a la intersección de conjuntos. Ya después sigue ejercicios. Y bueno, ya en los siguientes videos ya se irán avanzando precisamente esos. Ya, eso sería todo por este video. Y bueno, si tienen dudas, consultas, en los comentarios. Háganos saber en los comentarios. Mm, Y bueno, como mencionamos al comienzo, ahora en este canal será un canal compartido y bueno, se está ampliando un poco más. Y nada, ya nos vemos al próximo video.